Dicen que en la oscuridad, lo que más miedo da, no es lo que ves, sino lo que te está mirando sin que lo notes. Bienvenido a este canal donde el silencio nunca está vacío. Deja tu like, suscríbete y prepárate. Ahora sí, comencemos. Yo nunca creí en estas cosas. Siempre pensé que los tableros de Ouija eran juegos tontos que inventaron para asustar a la gente o para vender películas baratas de terror. Pero después de lo que viví esa noche en el cementerio municipal de San Luis Potosí, ya no puedo dormir tranquilo. Han pasado 3 años desde entonces, y todavía escucho esos susurros. Todavía siento esa presencia que nos siguió. Mi nombre es Roberto Méndez Salazar, tengo 28 años, y esta es mi historia. Una historia que ojalá nunca hubiera vivido. Todo comenzó en octubre del 2021. Yo trabajaba como guardia de seguridad en una bodega de electrodomésticos en San Luis Potosí. El trabajo era tranquilo pero aburrido, sobre todo los turnos de noche. Mi compañero de trabajo se llamaba Daniel Ruiz, un tipo de mi edad que siempre estaba buscando emociones fuertes. Daniel era de esos que se la pasaban viendo videos de terror en internet y leyendo historias paranormales en foros. Yo solo lo escuchaba para pasar el rato, sin creerle mucho la verdad. Una noche de viernes, después de salir del trabajo como a las 6 de la mañana, Daniel me invitó a desayunar unos tacos. Fuimos a un puesto que estaba cerca de la bodega, y mientras comíamos, él sacó su celular y me mostró un video. Era de unos muchachos jugando con una ouija en un lugar oscuro. Se veían luces extrañas y sombras moviéndose detrás de ellos. Por supuesto, yo le dije que todo eso era actuado, que eran puras mentiras para conseguir visitas en internet. Daniel se rió y me dijo que yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Me contó que su primo había jugado con una ouija una vez y que le habían pasado cosas muy raras después de eso. Cosas como escuchar pasos en su casa cuando estaba solo, ver sombras en las esquinas de su cuarto y sentir que alguien lo tocaba mientras dormía. Yo me burlé un poco, no voy a mentir. Le dije que su primo seguramente había visto muchas películas y se había asustado solo. Entonces Daniel me retó. Me dijo que si era tan valiente y no creía en nada de eso, que lo acompañara a jugar con una ouija, pero no en cualquier lado. Quería hacerlo en el cementerio municipal, el más viejo de la ciudad. Ese lugar me daba mala espina desde niño. Pasaba por ahí en el camión cuando iba a visitar a mi abuela, y siempre sentía algo raro al verlo. Era enorme, con árboles viejos y tumbas que tenían más de 100 años. Pero yo no iba a dejar que Daniel pensara que le tenía miedo, así que acepté el reto. Quedamos de vernos el sábado siguiente como a las 11 de la noche. Daniel dijo que él conseguiría el tablero de ouija y que yo solo tenía que llevar una linterna y valor. Durante toda esa semana yo traté de no pensar mucho en el asunto. Me decía a mí mismo que solo era un juego tonto, que no iba a pasar nada. Pero la verdad es que conforme se acercaba el sábado, yo empezaba a sentir nervios. No era miedo, o al menos eso me repetía. Era más bien una sensación rara en el estómago. Como cuando sabes que algo no está bien pero sigues adelante de todos modos. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Ese día trabajé mi turno normal pero no pude concentrarme bien. Me la pasé pensando en lo que haríamos esa noche. Uno de mis compañeros, un señor mayor llamado Don Armando, me preguntó si me sentía mal porque me veía distraído. Yo le dije que no era nada, que solo estaba cansado. Él me miró con una expresión rara y me dijo que me cuidara, que había algo en mi cara que no le gustaba. No le di mucha importancia en ese momento, pero ahora me arrepiento de no haberle hecho caso. Salí del trabajo como a las 9 de la noche. Me fui a mi departamento que quedaba cerca del centro de la ciudad. Vivía solo en un lugar pequeño de un solo cuarto, con baño y una cocineta. No era gran cosa, pero era suficiente para mí. Me bañé, me puse ropa cómoda y me preparé un café bien cargado porque sabía que sería una noche larga. A las 10:30, Daniel me escribió por mensaje diciendo que ya iba en camino. Quedamos de vernos en la entrada principal del cementerio. Salí de mi casa como a las 11 menos cuarto. Las calles estaban tranquilas, había poca gente caminando. El cementerio quedaba como a 20 minutos caminando desde donde yo vivía. Mientras iba por las calles, empecé a notar que hacía más frío del normal.
Era octubre, pero no tanto como para sentir ese frío que me calaba hasta los huesos. El cielo estaba nublado y no se veía ni una sola estrella. Todo estaba oscuro y silencioso de una manera que me ponía incómodo. Cuando llegué a la entrada del cementerio, Daniel ya estaba ahí esperándome. Traía una mochila negra en la espalda y una sonrisa en la cara que me dio mala espina. Me saludó como si nada y me preguntó si estaba listo. Yo asentí, aunque por dentro sentía que debería regresar a mi casa. La entrada del cementerio tenía una reja grande de hierro, que normalmente estaba cerrada con candado. Pero Daniel había investigado y sabía que había un hueco en la barda del lado oeste por donde podíamos entrar. Me llevó por una calle lateral hasta encontrar ese lugar. Efectivamente había un espacio donde los ladrillos se habían caído y podíamos pasar agachados. Entramos al cementerio sin hacer ruido. Una vez adentro, Daniel sacó su linterna y me indicó que lo siguiera. El lugar era todavía más tétrico de lo que yo recordaba. Los árboles proyectaban sombras enormes por todos lados, las tumbas viejas estaban todas desniveladas, y algunas tenían las cruces caídas. Había monumentos grandes que parecían casas pequeñas, con puertas de hierro oxidado y ventanas rotas. El pasto estaba crecido y sin cuidar. Se escuchaba el viento moviendo las hojas secas y eso era lo único que rompía el silencio absoluto del lugar. Caminamos por varios minutos entre las tumbas. Daniel parecía saber a dónde iba. Me dijo que había venido antes en el día para encontrar el lugar perfecto. Yo lo seguí sin decir mucho, tratando de controlar los nervios que cada vez eran más fuertes. A medida que nos adentrábamos en el cementerio, la sensación de que algo no estaba bien se hacía más y más intensa. Era como si el aire mismo fuera más pesado, más difícil de respirar. Mis manos sudaban a pesar del frío y mi corazón latía más rápido de lo normal. Finalmente llegamos a una parte del cementerio que estaba más alejada de todo. Era una sección donde las tumbas eran muy antiguas, algunas de 1800 y tanto. Daniel se detuvo frente a una cripta grande que tenía la puerta medio abierta. La estructura era de piedra gris y tenía unas columnas a los lados. Arriba había un ángel tallado que le faltaba una de las alas. El lugar olía a humedad y a algo más que no puedo describir bien. Era un olor rancio, como a cosas viejas guardadas por mucho tiempo. Daniel se quitó la mochila y la abrió. Sacó el tablero de Ouija, que era de madera con las letras y números pintados en dorado. También sacó el indicador triangular que se usa para señalar las letras. Después sacó 2 velas blancas y un encendedor. Me dijo que las velas eran importantes porque ayudaban a que los espíritus pudieran ver mejor. Yo me reí nerviosamente y le dije que eso no tenía ningún sentido, que los espíritus no existían. Él solo me miró serio y me dijo que ya lo iba a ver. Pusimos el tablero en el suelo, justo frente a la entrada de la cripta. Daniel encendió las 2 velas y las colocó a los lados del tablero. La luz que daban era muy débil, pero suficiente para ver las letras. Nos sentamos uno frente al otro con el tablero entre nosotros. El viento había dejado de soplar y todo estaba en un silencio que me ponía los pelos de punta. Era el tipo de silencio que se siente denso, como si algo estuviera conteniendo la respiración junto con nosotros. Daniel me explicó las reglas. Teníamos que poner nuestros dedos sobre el indicador con mucha suavidad, sin hacer presión. Teníamos que estar relajados y concentrados. Él iba a hacer las preguntas y teníamos que esperar a ver si algo o alguien respondía, moviendo el indicador. Me dijo que era muy importante ser respetuosos y nunca burlarnos de lo que fuera que se comunicara con nosotros. También me advirtió que no debíamos quitarle la vista al tablero y que al final teníamos que despedirnos correctamente, moviendo el indicador a la palabra adiós que estaba abajo en el tablero. Pusimos nuestros dedos sobre el indicador. Yo trataba de mantener la mano firme, pero me temblaba un poco. Daniel cerró los ojos por un momento. Respiró profundo y luego empezó. Con voz clara preguntó si había alguien ahí que quisiera hablar con nosotros. Al principio no pasó nada. Solo estábamos ahí sentados en medio de ese cementerio oscuro, esperando. Yo estaba empezando a pensar que todo era una pérdida de tiempo cuando de pronto sentí un jalón en mi mano. El indicador se había movido. Yo miré a Daniel pensando que él lo estaba empujando, pero él tenía los ojos muy abiertos y la cara pálida. El indicador se movió otra vez,
esta vez con más fuerza, y se dirigió hacia el sí que estaba en la esquina superior izquierda del tablero. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Daniel me miró y tragó saliva antes de hacer la siguiente pregunta. Preguntó cómo se llamaba el espíritu que estaba con nosotros. El indicador empezó a moverse lentamente por el tablero. Pasó por varias letras formando un nombre. M, A, R, I, A, N, A. Mariana. Daniel preguntó si Mariana había sido enterrada en ese cementerio. El indicador se movió de nuevo hacia el sí. Yo podía sentir la energía que venía del tablero, una especie de corriente que me hacía sentir escalofríos por todo el cuerpo. No sé cómo explicarlo bien, pero era como si algo invisible estuviera ahí con nosotros. Algo que podía tocarnos sin que lo viéramos. Daniel siguió preguntando. Le preguntó a Mariana cuántos años tenía cuando falleció. El indicador se movió hacia los números y señaló el 19. Luego Daniel preguntó cuánto tiempo llevaba en ese lugar. El indicador deletreó la palabra 130. 130 años. Eso significaba que había fallecido como en 1890 y algo. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Trataba de encontrarle una explicación lógica, pero no había ninguna. Ni Daniel ni yo estábamos moviendo el indicador a propósito, eso era seguro. Entonces Daniel cometió un error. Preguntó cómo había fallecido Mariana. En ese momento la temperatura bajó todavía más. Yo pude ver mi propio aliento saliendo en forma de vaho, aunque no hacía tanto frío. Las velas empezaron a parpadear como si alguien estuviera soplando sobre ellas. El indicador se quedó quieto por unos segundos que parecieron eternos. Luego empezó a moverse de nuevo, pero esta vez de una manera más agresiva, más rápida. Deletreó la palabra dolor. Después se movió otra vez y deletreó la palabra traición. Yo quería quitar mis dedos del indicador y salir corriendo de ahí, pero algo me detenía. Era como si una fuerza invisible mantuviera mi mano pegada a ese pedazo de madera. Daniel estaba igual de asustado que yo, pero siguió preguntando. Le preguntó a Mariana si había alguien más con ella en ese lugar. El indicador se movió con tanta fuerza que casi se sale del tablero y señaló el sí varias veces seguidas. Luego empezó a moverse en círculos rápidos, como si estuviera siendo controlado por algo que tenía mucha energía o que estaba muy molesto. De pronto el indicador se detuvo en seco. Se quedó completamente inmóvil sobre la letra E. El silencio que siguió fue horrible. Era como si todo el cementerio estuviera esperando algo, y entonces lo escuchamos. Un susurro que venía de adentro de la cripta. No podíamos entender qué decía, pero sonaba como una voz de mujer, suave pero llena de tristeza. El susurro se hacía cada vez más fuerte, y parecía que venía de más cerca. Las velas se apagaron al mismo tiempo. Nos quedamos en la oscuridad total con solo nuestras linternas. Daniel encendió la suya y apuntó hacia la entrada de la cripta. No había nada visible, pero el susurro seguía ahí. Ahora parecía que venía de todas partes al mismo tiempo. Yo encendí mi linterna también y la moví alrededor nuestro. Las sombras que proyectaba la luz parecían moverse solas, como si tuvieran vida propia. Daniel intentó despedirnos correctamente. Puso sus dedos de nuevo sobre el indicador y me indicó que hiciera lo mismo. Con voz temblorosa dijo que nos teníamos que ir y que agradecíamos a Mariana por hablar con nosotros. Trató de mover el indicador hacia la palabra adiós, pero no se movía. Era como si algo lo estuviera sosteniendo en su lugar. Intentó otra vez con más fuerza, pero nada. El indicador estaba completamente pegado al tablero. Entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. Sentimos una presencia detrás de nosotros. No era algo que pudiéramos ver, pero ambos lo sentimos al mismo tiempo. Era como si alguien estuviera parado justo atrás de nosotros observándonos. El aire se puso tan frío que me dolían los pulmones al respirar. Daniel giró su linterna hacia atrás, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de que algo estaba ahí no desaparecía. El indicador empezó a moverse solo. Ninguno de los dos teníamos los dedos sobre él, pero se movía por el tablero como si manos invisibles lo estuvieran empujando. Se movió rápidamente deletreando algo que nos heló la sangre. N-O-P-U-E-D-E-N-I-R-S-E. No pueden irse. Daniel me miró con los ojos llenos de pánico.
y yo sentí que las piernas me dejaban de responder. Quería correr, pero mi cuerpo no me obedecía. El susurro que veníamos escuchando se transformó en algo diferente. Ahora eran varios susurros al mismo tiempo, como si muchas voces hablaran todas juntas. No podíamos entender las palabras, pero el tono era amenazante. Daniel dejó caer su linterna y ésta rodó por el suelo iluminando diferentes partes del cementerio mientras giraba. Por un segundo la luz apuntó hacia la cripta y yo juro que vi una figura dentro. Era la silueta de una mujer con un vestido largo, pero donde debería estar su cara solo había oscuridad. La imagen desapareció cuando la linterna siguió rodando. Logré mover mis piernas finalmente y me levanté de un salto. Le grité a Daniel que teníamos que irnos ya. Él también se levantó dejando todo ahí, el tablero, las velas, todo. Empezamos a correr entre las tumbas tratando de encontrar la salida, pero el cementerio ya no se veía igual. Era como si los caminos hubieran cambiado. Corríamos y corríamos, pero solo encontrábamos más tumbas, más árboles, más oscuridad. Mi linterna empezó a parpadear y a hacerse más débil. La de Daniel ya se había quedado atrás donde la había dejado caer. Detrás de nosotros podíamos escuchar algo que nos seguía. No eran pasos exactamente, era más bien como un arrastre, como si algo pesado se moviera por el pasto. Los susurros nos rodeaban por todos lados. Yo miraba hacia atrás cada pocos segundos y cada vez que lo hacía veía sombras que se movían entre las tumbas. Sombras que no deberían estar ahí porque no había nada que las proyectara. Daniel tropezó con una lápida que estaba caída en el suelo. Cayó de cara y se raspó las manos con la tierra y las piedras. Yo me detuve para ayudarlo a levantarse. Cuando lo jalé del brazo, vi que tenía la cara llena de terror mirando algo detrás de mí. Me di la vuelta despacio, con miedo de lo que iba a ver. A unos metros de distancia había varias figuras. Eran formas oscuras, siluetas de personas pero sin rasgos definidos. Simplemente estaban ahí, inmóviles, observándonos. Eran como 6 o 7, todas diferentes en tamaño. Algunas parecían de adultos y otras más pequeñas, como de niños. No esperamos más. Corrimos con todas nuestras fuerzas sin importarnos los golpes contra las tumbas o las ramas de los árboles. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar. Los pulmones me ardían y las piernas me pesaban, pero el miedo me daba fuerzas para seguir. Daniel iba adelante de mí, esquivando las tumbas como podía. De pronto él se detuvo en seco y yo casi choco con él. Frente a nosotros estaba la cripta otra vez. Habíamos corrido en círculo y habíamos regresado al mismo lugar de donde queríamos escapar. El tablero de Ouija seguía ahí en el suelo, pero ahora las letras brillaban con una luz verdosa que no venía de ningún lado. El indicador se movía solo, girando y girando sin parar sobre el tablero. Los susurros eran ahora más fuertes, más claros. Podíamos empezar a distinguir palabras sueltas. Ayuda, dolor, frío, solas. Las voces sonaban desesperadas, como si estuvieran suplicando, pero también había algo de enojo en ellas, algo de resentimiento. De adentro de la cripta empezó a salir una niebla espesa y blanca. Se arrastraba por el suelo como si estuviera viva, moviéndose hacia donde estábamos nosotros. Daniel tomó una decisión desesperada. Corrió hacia el tablero y lo pateó con todas sus fuerzas. El tablero salió volando y se estrelló contra una tumba cercana partiéndose en varios pedazos. En ese instante se escuchó un grito. No era un grito normal, era algo que venía de muy profundo, un sonido que no parecía humano. Era como si muchas voces gritaran al mismo tiempo, llenas de rabia y sufrimiento. La niebla se movió más rápido hacia nosotros. Daniel me jaló del brazo y gritó que corriéramos en la dirección opuesta a la cripta. Esta vez no miramos atrás, simplemente corrimos con los ojos al frente, tropezando, cayendo, levantándonos y siguiendo. Mi linterna finalmente se apagó y quedamos completamente a oscuras. Solo podíamos guiarnos por las formas apenas visibles de las tumbas contra el cielo nublado. No sé cuánto tiempo corrimos. Pudieron ser minutos u horas, perdí completamente la noción del tiempo. Todo lo que recuerdo es el terror constante, la sensación de que algo estaba a punto de alcanzarnos en cualquier momento. Los susurros seguían ahí, siguiéndonos, llamándonos. A veces sonaban lejanos y a veces parecía que estaban justo a nuestro lado, susurrando directamente en nuestros oídos. Finalmente vimos una luz a lo lejos,
Era la luz de un poste de la calle que estaba del otro lado de la barda del cementerio. Corrimos hacia esa luz como si fuera nuestra única salvación. Encontramos el hueco por donde habíamos entrado y nos apuramos a salir. Yo pasé primero, raspándome la espalda con los ladrillos en mi desesperación por salir rápido. Daniel venía detrás de mí. Justo cuando él estaba pasando, sentí que algo jalaba de sus piernas. Él gritó, y yo lo tomé de los brazos jalándolo con todas mis fuerzas. Hubo una resistencia, como si algo del otro lado también lo estuviera jalando. Pero finalmente logré sacarlo. Caímos los dos en la banqueta del otro lado de la barda. Nos quedamos ahí tirados, respirando agitadamente, sin poder movernos. Desde adentro del cementerio todavía podíamos escuchar los susurros, pero ahora sonaban más lejanos. Me levanté con dificultad y ayudé a Daniel a ponerse de pie. Tenía los pantalones rotos en la parte de abajo, y yo pude ver unos moretones en sus piernas, como marcas de dedos, como si alguien lo hubiera estado agarrando con fuerza. Caminamos rápido alejándonos del cementerio. Ninguno de los dos hablaba. Estábamos en shock tratando de procesar lo que acababa de pasar. Cuando llegamos a una calle más iluminada donde había algunas personas, finalmente nos detuvimos. Daniel se sentó en la orilla de la banqueta con la cabeza entre las manos. Yo me quedé parado, mirando hacia atrás para asegurarme de que nada nos había seguido. Le pregunté a Daniel si estaba bien. Él levantó la cabeza y vi que tenía lágrimas en los ojos. Me dijo que nunca debimos haber ido ahí, que había sido el error más grande de su vida. Yo estuve de acuerdo. Le sugerí que fuéramos a un hospital para que revisaran los moretones de sus piernas, pero él dijo que no, que solo quería irse a su casa. Nos despedimos ahí mismo. Él tomó un taxi, y yo caminé de regreso a mi departamento, aunque me tomó mucho tiempo porque iba despacio, todavía asustado, mirando las sombras de cada esquina. Cuando llegué a mi departamento eran como las 3 de la mañana. Entré, cerré la puerta con seguro y me quedé parado en medio de la sala sin saber qué hacer. Finalmente me senté en el sillón y me quedé ahí hasta que amaneció. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esas sombras, esas figuras sin rostro que nos habían rodeado en el cementerio. Escuchaba los susurros como si todavía estuvieran ahí conmigo. Los días siguientes fueron horribles. No podía concentrarme en el trabajo. Don Armando me preguntó varias veces qué me pasaba, pero yo no podía contarle. ¿Quién iba a creerme? Daniel dejó de contestar mis mensajes. Intenté llamarlo varias veces, pero nunca respondió. Fui a buscarlo a su casa una semana después de lo que pasó. Su mamá me abrió la puerta y me dijo que Daniel se había ido del pueblo, que se fue a vivir con unos familiares a otro estado. Me dijo que su hijo había llegado muy asustado esa noche, y que desde entonces no era el mismo, que tenía pesadillas terribles y que no quería salir de su cuarto. Yo empecé a tener problemas en mi departamento. Por las noches escuchaba ruidos extraños, pasos que venían del pasillo aunque yo vivía solo, golpes en las paredes. A veces sentía que la temperatura bajaba de repente sin razón. Pero lo peor eran los susurros. Los mismos susurros que habíamos escuchado en el cementerio. Los escuchaba por las noches cuando todo estaba en silencio. No podía distinguir las palabras, pero sabía que eran las mismas voces. Sabía que algo nos había seguido desde ese lugar. Intenté ignorarlo al principio. Me decía a mí mismo que era mi imaginación, que estaba estresado, que solo necesitaba descansar. Pero las cosas fueron empeorando. Empecé a ver sombras en las esquinas de mi cuarto, figuras que desaparecían cuando encendía la luz, pero que yo sabía que habían estado ahí. Una noche me desperté porque sentí que alguien estaba parado junto a mi cama. Abrí los ojos y aunque estaba oscuro pude distinguir una silueta. Era la forma de una mujer. Me quedé paralizado sin poder moverme ni gritar. La figura se quedó ahí por lo que pareció una eternidad. Luego simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Decidí mudarme. No podía seguir viviendo en ese departamento. Busqué otro lugar más cerca del trabajo y me cambié lo más rápido que pude. Pensé que eso solucionaría el problema, que lo que sea que estaba pasando se quedaría en mi viejo departamento. Pero me equivoqué. Los susurros me siguieron. Las sombras me siguieron. La presencia me siguió. En mi nuevo lugar las cosas eran iguales o peor. Ahora los ruidos eran más fuertes,
Los golpes en las paredes eran tan fuertes que mis vecinos se quejaron varias veces, pensando que yo era el que hacía el escándalo. Intenté explicarles, pero no me creyeron. Empecé a dormir con las luces prendidas, pero eso no ayudaba. Las sombras seguían ahí incluso con la luz. Eran como manchas oscuras que se movían por las paredes y el techo. Busqué ayuda. Fui con un sacerdote de una iglesia cercana y le conté lo que había pasado. Él me escuchó con atención y luego me dijo que había sido muy irresponsable al jugar con esas cosas. Me explicó que el tablero de Ouija era como una puerta que se abría hacia otro lado, un lado donde había cosas que no debíamos contactar. Me dijo que al usarlo en un cementerio, habíamos abierto esa puerta en un lugar lleno de espíritus que no habían podido descansar. Espíritus que llevaban muchos años atrapados y sufriendo. El sacerdote vino a mi departamento e hizo una bendición. Roció agua bendita por todos lados y rezó varias oraciones. Por unos días, las cosas mejoraron un poco. Los ruidos disminuyeron y los susurros se escuchaban más lejanos, pero no desaparecieron completamente. Era como si lo que sea que estaba ahí conmigo se hubiera debilitado, pero no se hubiera ido. Probé con otras cosas. Fui con una mujer que se dedicaba a limpias espirituales. Ella vino a mi casa con hierbas y velas. Hizo un ritual que duró varias horas. Me dijo que había varias presencias adheridas a mí, que me habían seguido desde el cementerio y que no se querían ir. Me explicó que cuando jugamos con el tablero sin saber lo que hacíamos, les dimos permiso para acercarse a nosotros. Y como no nos despedimos correctamente, nunca cerramos esa conexión. La dejamos abierta. Según ella, los espíritus que nos seguían eran almas en pena que llevaban mucho tiempo atrapadas en ese cementerio. Eran personas que habían tenido finales difíciles y que no habían podido encontrar paz. Cuando detectaron que había alguien vivo con quien podían comunicarse, se aferraron a nosotros como su única esperanza de salir de ahí, pero ahora no sabían cómo soltarnos o no querían hacerlo. La mujer hizo lo que pudo, pero me advirtió que el problema era muy serio. Me dijo que probablemente iba a vivir con esto por mucho tiempo, tal vez para siempre. Sus palabras me llenaron de una desesperación horrible. No podía aceptar que iba a pasar el resto de mi vida así, acosado por estas presencias, escuchando susurros, viendo sombras, sintiendo que nunca estaba solo. Mi vida se fue desmoronando poco a poco. Perdí mi trabajo porque ya no podía funcionar bien. Llegaba tarde, me quedaba dormido durante mi turno porque no dormía en las noches. Estaba distraído y nervioso todo el tiempo. Mi jefe me despidió después de varias advertencias. Traté de conseguir otro empleo, pero era difícil. No podía mantener un horario normal. Las noches eran imposibles para mí. Empecé a tener problemas de salud. Bajé mucho de peso porque no tenía apetito. Tenía dolores de cabeza constantes. Me sentía débil y cansado todo el tiempo. Fui con varios doctores, pero todos me decían que no encontraban nada malo físicamente. Uno de ellos sugirió que tal vez tenía depresión o ansiedad y me recetó unas pastillas. Las tomé por un tiempo, pero no ayudaron con lo que realmente estaba pasando. Intenté buscar a Daniel de nuevo. Conseguí el número de teléfono de sus familiares en el otro estado. Cuando logré hablar con él, apenas podía reconocer su voz. Sonaba cansado, derrotado. Me dijo que a él le pasaba lo mismo que a mí, que había intentado todo para deshacerse de las presencias, pero nada funcionaba. Me contó que ya no podía trabajar, que apenas salía de su cuarto, que su familia estaba preocupada por él, pero no sabían cómo ayudarlo porque no entendían lo que estaba pasando. Me dijo algo que me dejó helado. Me contó que había investigado sobre el cementerio donde fuimos esa noche. Encontró información sobre una sección vieja, donde en el 1800 habían enterrado a varias personas que habían tenido finales trágicos. Había registro de una tal Mariana, una joven de 19 años que efectivamente había sido enterrada ahí en 1892. Según los documentos que encontró, ella y varias personas más habían sido víctimas de una situación terrible en ese entonces. Sus espíritus nunca habían encontrado descanso. Daniel empezó a llorar por teléfono. Me dijo que sabía que habíamos cometido un error terrible, que habíamos despertado algo que debía haber quedado en paz. Me pidió perdón por haberme retado a ir, por haber insistido en jugar con el tablero.
Yo también lloré. Le dije que no era su culpa, que yo había aceptado ir, que ambos éramos responsables. Nos despedimos esa noche y fue la última vez que hablé con él. Unos meses después me enteré por su primo que Daniel había tenido que ser internado en un lugar especializado porque su salud mental se había deteriorado mucho. Yo seguí viviendo con las presencias. Con el tiempo aprendí a vivir con el miedo constante. Los susurros nunca se fueron. Las sombras siguieron apareciendo. La sensación de que algo me observaba se volvió parte de mi vida diaria. Tuve que aceptar que esto era mi nueva realidad, que no había escapatoria. Me mudé varias veces más pensando que tal vez en algún lugar las cosas serían diferentes, pero siempre era lo mismo. No importaba dónde fuera, las presencias me seguían. Eventualmente dejé de intentar huir. Me quedé en un cuarto pequeño que rentaba en una vecindad vieja. El lugar era feo y descuidado, pero era barato, y era lo único que podía pagar con los trabajos temporales que conseguía de vez en cuando. Las noches son lo peor. Cuando cae el sol y la oscuridad llega, ellos se hacen más fuertes. Los susurros se vuelven más claros. A veces puedo distinguir mi nombre entre las voces. Roberto, dicen. Roberto, ven con nosotros. Roberto, no estás solo. Trato de ignorarlos, pero es imposible. Están ahí todo el tiempo, recordándome lo que hice, recordándome que abrí una puerta que nunca debí haber tocado. He pensado muchas veces en volver al cementerio. Tal vez si regreso al lugar donde todo comenzó, si encuentro el tablero roto y trato de hacer algún ritual de cierre, las cosas podrían mejorar. Pero tengo mucho miedo. Miedo de que si vuelvo ahí, algo peor pueda pasar. Miedo de que en lugar de cerrar la puerta, la abra todavía más. Así que sigo aquí, viviendo un día a la vez, tratando de mantenerme cuerdo, aunque sé que cada vez es más difícil. La gente me evita en la calle porque probablemente me veo raro, demacrado, asustado. No tengo amigos. Mi familia dejó de hablarme porque no entienden lo que me pasa y piensan que estoy loco o que estoy usando sustancias. A veces pienso en qué hubiera pasado si aquella noche hubiera dicho que no. Si hubiera rechazado el reto de Daniel y me hubiera quedado en mi casa. Mi vida sería completamente diferente. Todavía tendría mi trabajo, mi salud, mi paz mental. Pero tomé la decisión equivocada. Jugué con algo que no entendía y ahora estoy pagando el precio. Lo peor de todo es saber que esto nunca va a terminar. Que voy a vivir el resto de mis días así, perseguido por estas presencias, escuchando estos susurros, viendo estas sombras. No hay final feliz para esta historia. No hay solución. No hay esperanza. Si alguien lee esto o escucha mi historia, por favor aprendan de mi error. Nunca jueguen con un tablero de Ouija. Nunca busquen contactar con el otro lado, especialmente en lugares como cementerios donde hay tanto sufrimiento acumulado. No lo hagan ni por curiosidad, ni por valentía, ni por diversión. No vale la pena. Las consecuencias son reales y son permanentes. Yo era escéptico. No creía en nada de esto. Pensaba que todo era ficción, que eran solo historias para asustar. Pero ahora sé la verdad. Sé que hay cosas en este mundo que no podemos ver, pero que están ahí. Cosas que pueden hacernos daño de maneras que nunca imaginamos. Y una vez que las invitas a tu vida, no hay forma de sacarlas. Anoche los susurros fueron más fuertes que nunca. Y por primera vez en mucho tiempo, pude entender claramente lo que decían. Decían que pronto iba a estar con ellos, que mi tiempo se estaba acabando, que finalmente iba a cruzar al otro lado y quedarme atrapado como ellos están atrapados. No sé cuánto tiempo me queda, tal vez días, tal vez semanas, pero siento que el final se acerca, y lo peor es que sé que incluso después de que yo me vaya, mi espíritu probablemente va a quedar atrapado igual que los demás. Voy a ser uno más de esos susurros en la oscuridad. Una sombra más que persigue a los vivos, esperando que alguien sea tan tonto como yo fui y abra otra vez esa puerta maldita. Esta es mi historia. Una advertencia para quien quiera escuchar. Lo que me pasó es real. Los espíritus son reales. Y el tablero de Ouija no es un juego. Es una llave hacia un lugar del que no puedes regresar una vez que has abierto la puerta.
ahora me tengo que ir. Los susurros me llaman otra vez, y esta vez creo que ya no tengo fuerzas para resistirme. Hay lugares en este mundo que guardan secretos tan antiguos que parecen respirar por sí solos. Lugares donde el tiempo se detiene y las historias del pasado cobran vida cuando menos lo esperamos. Como psicólogo, siempre he creído que la mente humana puede crear las experiencias más extraordinarias cuando se encuentra en estados de tensión o miedo. Pero lo que me pasó en el cementerio de San Miguel de los Santos cambió para siempre mi forma de ver las cosas. Mi nombre es Roberto Martínez Gutiérrez. Tengo 42 años y soy originario de la Ciudad de México. Trabajo como psicólogo clínico desde hace 15 años y siempre me he considerado una persona muy racional. No creo en fantasmas ni en apariciones, ni en nada que no tenga una explicación científica clara. Al menos eso pensaba antes de lo que me ocurrió el verano pasado. Todo comenzó cuando decidí tomarme unas vacaciones después de un año muy pesado en el trabajo. Había estado atendiendo casos muy difíciles y sentía que necesitaba desconectarme completamente de la ciudad y de todo el estrés que conlleva mi profesión. Un amigo me recomendó un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo llamado San Miguel de los Santos. Me dijo que era un lugar muy tranquilo, perfecto para descansar y reflexionar. El pueblo tenía apenas 500 habitantes y estaba rodeado de montañas verdes y hermosas. Las casas eran de adobe y teja roja, con patios llenos de flores y calles empedradas que parecían sacadas de otra época. La gente era muy amable y hospitalaria. Me hospedé en una pequeña posada que dirigía doña Carmen, una señora de 60 años con una sonrisa muy cálida y ojos que brillaban cuando contaba historias del pueblo. Los primeros días fueron exactamente lo que necesitaba. Caminaba por las montañas, leía libros bajo la sombra de los árboles, y por las tardes me sentaba en la plaza principal a observar la vida tranquila del pueblo. Todo era perfecto, hasta que decidí explorar los alrededores un poco más a fondo. Fue doña Carmen quien me habló del cementerio por primera vez. Estábamos desayunando en el patio de la posada, cuando le comenté que me gustaría conocer más sobre la historia del lugar. Sus ojos se pusieron serios de inmediato, y su voz cambió de tono. «Mire, joven Roberto», me dijo mientras servía más café en mi taza, «este pueblo tiene muchos años de historia, pero hay lugares que es mejor no visitar solo». Me explicó que el cementerio de San Miguel de los Santos había sido construido en 1743, sobre lo que antes había sido un antiguo templo indígena. Los antiguos habitantes de estas tierras enterraban a sus muertos en ese lugar desde tiempos muy remotos, me contó. Cuando llegaron los españoles construyeron la iglesia del pueblo justo al lado, pero respetaron el cementerio y solo le agregaron algunas cosas. Lo que más me llamó la atención fue la forma en que doña Carmen hablaba del lugar. No era miedo exactamente, sino un respeto muy profundo, como si estuviera hablando de algo sagrado que no debía ser molestado. «La gente del pueblo evita ir ahí después de que oscurece», me dijo. «No porque sean supersticiosos, sino porque, bueno, ese lugar tiene su propia energía». Como psicólogo, inmediatamente pensé que se trataba de creencias populares y tradiciones que se habían transmitido de generación en generación. Es muy común que las comunidades pequeñas desarrollen este tipo de historias alrededor de lugares antiguos, pero también sentí mucha curiosidad. Siempre me han interesado los aspectos antropológicos y culturales de las comunidades rurales. Le pregunté a doña Carmen si podía indicarme cómo llegar al cementerio. Ella dudó un momento. Me miró fijamente y después suspiró. «Si realmente quiere ir, no puedo impedírselo», me dijo. «Pero le pido que sea muy respetuoso y que no se quede ahí cuando empiece a oscurecer». Me dio indicaciones muy precisas de cómo llegar al lugar. El cementerio estaba ubicado en una colina pequeña, a unos 2 kilómetros del centro del pueblo. Para llegar ahí tenía que caminar por un sendero de tierra que atravesaba un bosque de pinos y encinos muy espeso. Doña Carmen me advirtió que el sendero a veces se dividía en varias direcciones, pero que siempre debía seguir el camino que subía hacia la colina. «Cuando vea las primeras cruces de piedra ya estará cerca», me dijo. Decidí que iría al día siguiente por la mañana. Esa noche, mientras cenaba en el pequeño restaurante del pueblo, escuché a algunos habitantes locales hablar en voz baja sobre el cementerio. No pude entender todo lo que decían porque hablaban muy quedito,
y usaban algunas palabras en lengua indígena que no conocía, pero sí escuché claramente cuando uno de ellos mencionó que las cosas habían estado más inquietas últimamente. Al día siguiente me levanté muy temprano, desayuné bien y me preparé para la caminata. Llevé una mochila con agua, algunas frutas, mi cámara fotográfica y un cuaderno donde acostumbro anotar mis observaciones. El clima estaba perfecto, soleado pero no muy caluroso, con una brisa fresca que venía de las montañas. Salí de la posada alrededor de las 9 de la mañana. El sendero hacia el cementerio era realmente hermoso. El bosque estaba lleno de vida, pájaros cantando, ardillas corriendo entre los árboles, y una gran variedad de plantas y flores silvestres. El aire olía a pino fresco y tierra húmeda. Era exactamente el tipo de experiencia que necesitaba para relajarme y despejar mi mente. Caminé durante aproximadamente 40 minutos antes de ver las primeras cruces de piedra que había mencionado doña Carmen. Eran cruces muy antiguas, talladas en piedra gris, cubiertas parcialmente por musgo y líquenes. Algunas tenían inscripciones que ya no se podían leer claramente debido al paso del tiempo. En ese momento sentí una extraña sensación, como si hubiera entrado a un lugar diferente. El aire cambió. No es que hiciera más frío exactamente, pero sí había algo distinto en el ambiente. El sonido de los pájaros se volvió más lejano, y mis pasos en el sendero parecían resonar más de lo normal. Pensé que tal vez era porque me estaba acercando a un claro en el bosque, donde el sonido se comporta de manera diferente. Finalmente llegué a la cima de la colina, y ahí estaba el cementerio de San Miguel de los Santos. Era mucho más grande de lo que había imaginado. Se extendía por toda la superficie de la colina, con cientos de tumbas de diferentes épocas y estilos. La vista era impresionante pero también muy solemne. Las tumbas más antiguas estaban en la parte central del cementerio. Eran construcciones de piedra muy elaboradas, con ángeles tallados, columnas pequeñas y epitafios en latín que apenas se podían leer. Algunas tenían fechas del siglo XVIII y XIX. Era fascinante ver cómo cada época había dejado su huella en ese lugar. Alrededor de estas tumbas antiguas había otras más sencillas, de diferentes materiales y diseños, cruces de madera pintada, lápidas de mármol, y algunas muy humildes hechas solo con piedras apiladas. Cada una contaba una historia diferente sobre las personas que habían vivido en el pueblo a lo largo de los años. Me senté en una banca de piedra que estaba cerca de la entrada y saqué mi cuaderno para escribir mis primeras impresiones. Lo primero que noté fue el silencio. Era un silencio muy profundo, diferente al que había experimentado en el bosque. No era la ausencia de sonido, sino más bien como si el lugar absorbiera todos los ruidos del mundo exterior. Incluso el viento entre los árboles parecía más suave ahí. Comencé a caminar entre las tumbas, leyendo los nombres y fechas que aún se podían distinguir. Muchas familias habían sido enterradas juntas a lo largo de varias generaciones. Los Morales, los Hernández, los Sánchez, nombres que seguramente aún existían en el pueblo. Era conmovedor pensar en todas las historias que se guardaban bajo esas piedras. Mientras exploraba la zona más antigua, encontré algo que me llamó mucho la atención. En el centro exacto del cementerio, había una estructura circular hecha de piedras muy grandes. No parecía una tumba normal, sino más bien algún tipo de monumento o altar. Las piedras tenían grabados que definitivamente no eran cristianos. Me acerqué para examinar los grabados más de cerca. Eran símbolos muy antiguos, probablemente de origen prehispánico, como había mencionado doña Carmen. Había figuras de animales, formas geométricas complejas y algo que parecían rostros humanos estilizados. Todo estaba cubierto por una capa delgada de musgo, pero aún se podía ver claramente. Saqué mi cámara y comencé a tomar fotografías de los grabados. Quería documentar bien todo lo que estaba viendo para poder investigar más tarde sobre su posible significado. Mientras ajustaba el enfoque de la cámara, escuché un sonido extraño. Era como un susurro muy suave, pero no pude identificar de dónde venía. Me quedé completamente inmóvil prestando atención. El sonido se repitió un poco más claro esta vez. Parecía una voz humana, pero hablando en un idioma que no reconocía. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más en el cementerio. Pensé que tal vez era el viento pasando entre las piedras, creando algún tipo de eco extraño. Decidí continuar con mi exploración. Me alejé del monumento central y caminé hacia la parte más nueva del cementerio, donde las tumbas eran más recientes. Ahí el ambiente se sentía un poco más normal.
más parecido a cualquier cementerio que hubiera visitado antes. Había flores frescas en algunas tumbas, señal de que las familias del pueblo aún venían a visitar a sus seres queridos. Encontré un área donde estaban enterradas varias personas que habían fallecido en los últimos 20 años. Las lápidas tenían fotografías pequeñas de los difuntos, y algunas tenían mensajes muy emotivos de sus familias. Era la parte más humana y familiar del lugar. Me sentí más tranquilo ahí, pero cuando volteé para regresar hacia el centro del cementerio, algo había cambiado. Las nubes habían cubierto el sol y todo se veía más oscuro. No era que fuera muy tarde todavía, pero la luz tenía una calidad diferente, y el silencio se había vuelto aún más profundo, si eso era posible. Decidí que era un buen momento para almorzar las frutas que había traído. Me senté nuevamente en la banca de piedra cerca de la entrada y saqué mi mochila. Mientras comía, observé todo el cementerio desde esa perspectiva. Era realmente un lugar impresionante, lleno de historia y belleza en su propia manera solemne. Fue entonces cuando noté algo que me hizo sentir muy incómodo. En varias tumbas había pequeños objetos que definitivamente no habían estado ahí cuando llegué. Flores silvestres recién cortadas, piedras pequeñas colocadas en patrones específicos, y lo que parecían ser ofrendas de comida. Pero yo no había visto a nadie entrar al cementerio. Me levanté y caminé hacia una de las tumbas donde había notado estos cambios. Efectivamente, había un ramo pequeño de flores amarillas que estaba completamente fresco. Las gotas de rocío aún brillaban en los pétalos. Alguien había estado ahí muy recientemente. Tal vez mientras yo estaba en la parte nueva del cementerio, comencé a sentir una presencia extraña. No podía explicar exactamente qué era, pero tenía la sensación muy clara de que ya no estaba solo en ese lugar. Era como cuando alguien te observa desde lejos y puedes sentirlo sin verlo. Mi instinto me decía que debía prestar mucha atención a todo lo que pasaba a mi alrededor. Decidí caminar por todo el perímetro del cementerio para ver si podía encontrar a la persona que había dejado las flores. Tal vez era alguien del pueblo que había venido a visitar a un familiar y no me había visto. Pero después de revisar cada rincón del lugar, no encontré a nadie. Las únicas salidas eran la entrada principal por donde yo había llegado, y todas estaban vacías. Mientras regresaba hacia el centro del cementerio, los susurros regresaron. Esta vez eran más claros y parecían venir de diferentes direcciones. No era una voz, sino varias, como si hubiera un grupo de personas hablando muy quedito. Pero por más que miraba a mi alrededor, seguía sin ver a nadie. Mi formación como psicólogo me hizo pensar inmediatamente en explicaciones racionales. Tal vez el cansancio de la caminata, el ambiente solemne del lugar y las historias que había escuchado en el pueblo estaban afectando mi percepción. Es muy común que la mente cree experiencias sensoriales cuando se encuentra en estados de expectativa o ansiedad. Pero la lógica no hacía que la experiencia fuera menos real para mí. Miré mi reloj y me di cuenta de que ya eran las 2 de la tarde. Había estado en el cementerio durante casi 3 horas, mucho más tiempo del que había planeado originalmente. El tiempo había pasado volando, como si hubiera estado en algún tipo de trance. Decidí que era momento de regresar al pueblo. Guardé mi cuaderno y mi cámara en la mochila y caminé hacia la salida del cementerio. Pero cuando llegué al sendero que llevaba de regreso al bosque, me detuve. Algo me hacía voltear una vez más hacia el monumento circular del centro, y lo que vi me dejó completamente helado. Había una figura parada junto al monumento. Era la silueta de una persona, pero no podía distinguir si era hombre o mujer. Estaba completamente inmóvil, como si fuera una estatua, pero yo estaba seguro de que no había estado ahí antes. Parpadeé varias veces, pensando que tal vez era una ilusión óptica causada por las sombras de las nubes, pero la figura seguía ahí. Grité, «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?». Mi voz resonó por todo el cementerio, pero no hubo respuesta. La figura no se movió ni reaccionó de ninguna manera. Decidí acercarme para ver qué era exactamente lo que estaba viendo. Caminé lentamente hacia el centro del cementerio, sin quitar los ojos de la figura. Con cada paso que daba, me sentía más nervioso. Había algo en esa presencia que no era normal, algo que mi mente racional no podía procesar completamente. Cuando estuve a unos 20 metros de distancia, la figura desapareció. No se alejó caminando, ni se escondió detrás de alguna tumba. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé parado en el mismo lugar durante varios minutos, tratando de entender lo que acababa de presenciar. Mi corazón latía muy rápido y sentía las manos húmedas de sudor.
Por primera vez en mi vida, mi mente racional no tenía ninguna explicación para lo que había visto. No había sido una sombra, ni una ilusión óptica, ni producto de mi imaginación. Había sido algo real, algo que estaba ahí y después ya no estaba. Decidí que definitivamente era momento de irme del cementerio. Caminé rápidamente hacia la salida, pero tratando de no correr para no parecer que estaba huyendo de algo, aunque en el fondo, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Cuando llegué al sendero del bosque, sentí un alivio inmediato. El camino de regreso al pueblo se me hizo eterno. Cada sonido del bosque me sobresaltaba. El crujir de las hojas secas, el movimiento de las ramas, el canto de los pájaros. Miraba constantemente hacia atrás, con la sensación de que algo me seguía, pero cada vez que volteaba solo veía el sendero vacío. Llegué a la posada cuando ya eran casi las 4 de la tarde. Doña Carmen estaba regando las plantas del patio y me saludó con su sonrisa habitual. Pero cuando me vio más de cerca, su expresión cambió inmediatamente. «Ay, joven Roberto, ¿qué le pasó? Se ve muy pálido», me dijo con preocupación. Le conté brevemente mi experiencia en el cementerio, tratando de sonar lo más calmado posible. Le hablé de los susurros, de los objetos que aparecían sin explicación y de la figura que había visto junto al monumento. Doña Carmen me escuchó en completo silencio, asintiendo lentamente con la cabeza. Cuando terminé de hablar, suspiró profundamente. «Lo que me cuenta no me sorprende», me dijo mientras se sentaba en una de las sillas del patio. Ese lugar no es como otros cementerios. Los antiguos habitantes de estas tierras creían que era un punto de encuentro entre el mundo de los vivos y el de los que ya se fueron. Sus palabras me dieron escalofríos. Me explicó que durante los últimos 200 años, muchas personas habían reportado experiencias similares a la mía en el cementerio. Especialmente en los últimos meses, me dijo, varios habitantes del pueblo han visto cosas extrañas ahí. ¿Qué tipo de cosas?, le pregunté. Luces que se mueven entre las tumbas, voces que llaman por nombres de personas que ya no viven, figuras que aparecen y desaparecen. Doña Carmen me contó que el mes anterior, don Esteban, un señor de 70 años que vivía cerca de la plaza, había ido al cementerio a llevar flores a la tumba de su esposa. Regresó al pueblo corriendo y gritando que había visto a su María parada junto a su propia tumba, me dijo. La pobre doña María había fallecido hacía 5 años, pero don Esteban juraba que la había visto tan clara como me está viendo a mí ahora. También me habló de Lucía, una joven del pueblo que trabajaba limpiando la iglesia. Hace 2 semanas fue al cementerio a recoger algunas flores silvestres para decorar el altar, me contó doña Carmen. Dice que mientras cortaba las flores escuchó una música muy hermosa, como cantos antiguos en una lengua que no conocía. Cuando volteó para ver de dónde venía la música, vio a varias personas vestidas con ropas muy antiguas, paradas en círculo alrededor del monumento. La descripción de Lucía coincidía exactamente con lo que yo había experimentado. ¿Qué hizo ella?, le pregunté. Se quedó observando, fascinada por la belleza de la escena, me respondió doña Carmen, pero cuando parpadeó todas las figuras desaparecieron y solo quedó el silencio. Desde entonces, Lucia dice que puede sentir una presencia muy fuerte cada vez que pasa cerca del sendero que lleva al cementerio. Esa noche cené en el restaurante del pueblo, esperando que la compañía de otras personas me ayudara a tranquilizarme, pero no pude dejar de pensar en todo lo que había experimentado durante el día. Cada vez que cerraba los ojos veía la figura misteriosa parada junto al monumento. Decidí que al día siguiente regresaría a la Ciudad de México y daría por terminadas mis vacaciones. Pero esa noche tuve el sueño más extraño de mi vida. Soñé que estaba de regreso en el cementerio, pero esta vez era de noche. La luna llena iluminaba todas las tumbas con una luz plateada muy hermosa, y el lugar estaba lleno de gente. Había personas de todas las épocas caminando tranquilamente entre las tumbas. Algunas vestían ropas de la época colonial, otras llevaban trajes más modernos, y algunas usaban vestimentas que parecían ser de origen indígena. Todos se movían en completo silencio, pero había una armonía extraña en sus movimientos. Era como ver una danza muy antigua y solemne. En el sueño, yo caminaba entre todas estas personas sin sentir miedo. De alguna manera sabía que no me harían daño, que simplemente estaba presenciando algo que pasaba ahí todas las noches. Me acerqué al monumento circular del centro,
y vi que estaba rodeado por un grupo de figuras que cantaban en voz muy baja. Sus voces creaban una melodía hermosa y melancólica. Una de las figuras se acercó a mí. Era una mujer mayor, con el cabello largo y gris, vestida con ropas blancas que parecían brillar con luz propia. Me habló en español, pero su voz sonaba como si viniera de muy lejos. «Este lugar es sagrado desde tiempos muy antiguos», me dijo. «Los que descansan aquí no se han ido completamente. Siguen cuidando a los vivos del pueblo». Le pregunté por qué yo podía verlos. «Algunas personas tienen la capacidad de percibir lo que otros no pueden ver», me respondió. «No es un don ni una maldición. Simplemente es una forma diferente de entender el mundo. Los que descansan aquí solo quieren que se respete la paz de este lugar». Cuando desperté, ya era de día y los rayos del sol entraban por la ventana de mi habitación, pero el sueño había sido tan real que por un momento no supe dónde estaba. Podía recordar cada detalle: las caras de las personas, el sonido de sus voces, el olor a flores y tierra húmeda. Mi primer instinto fue pensar que había sido solo un sueño muy vívido, causado por las experiencias del día anterior, pero cuando me levanté y miré por la ventana hacia la dirección donde estaba el cementerio, vi algo que me dejó sin palabras. En el cielo, justo encima de la colina donde estaba el cementerio, había una columna de luz muy tenue. No era el sol, porque el sol estaba en una dirección completamente diferente. Era una luz suave y plateada, que se elevaba desde la colina hacia las nubes. Corrí hacia el patio de la posada para ver mejor. Doña Carmen estaba ahí, preparando el desayuno, y cuando me vio llegar tan alterado, siguió mi mirada hacia la colina. «Así», me dijo con naturalidad. «Esa luz aparece algunas mañanas, especialmente después de las noches de luna llena. Los antiguos del pueblo decían que era la forma en que los que descansan ahí saludaban al nuevo día». Me quedé observando la luz durante varios minutos. Gradualmente se fue desvaneciendo hasta desaparecer completamente. En ese momento, me di cuenta de que había algo en el cementerio de San Miguel de los Santos que iba más allá de cualquier explicación que mi mente racional pudiera ofrecer. No era algo malo ni peligroso, simplemente era diferente. Durante el desayuno, doña Carmen me contó más historias sobre el cementerio. Me habló de personas que habían recibido mensajes de sus seres queridos fallecidos a través de sueños muy claros, de enfermos que habían sanado después de visitar ciertas tumbas, de niños que jugaban en el pueblo y aseguraban que veían a otros niños que brillaban un poquito jugando con ellos. «¿Usted cree en todo esto?», le pregunté. «Joven Roberto», me respondió mientras servía más café. «Yo nací en este pueblo y he vivido aquí toda mi vida. He visto demasiadas cosas como para no creer. Pero también he aprendido que hay misterios en el mundo que no necesitan ser explicados, solo respetados». Esa mañana tomé una decisión que me sorprendió a mí mismo. En lugar de regresar a la Ciudad de México como había planeado, decidí quedarme un día más. Quería volver al cementerio, pero esta vez con una actitud diferente. No como un investigador tratando de encontrar explicaciones racionales, sino como alguien dispuesto a aceptar que hay cosas en el mundo que van más allá de nuestra comprensión normal. Le dije a doña Carmen mi intención y ella asintió con aprobación. «Está bien», me dijo, «pero esta vez vaya con respeto y con el corazón abierto. No trate de entender todo con la mente. A veces hay que sentir las cosas con el alma». Sus palabras me parecieron muy sabias. Preparé mi mochila nuevamente, pero esta vez llevé menos cosas, solo agua y mi cuaderno. El camino hacia el cementerio se sintió completamente diferente esta segunda vez. El bosque parecía más acogedor, los sonidos de los pájaros más melodiosos. Era como si el lugar me estuviera dando la bienvenida en lugar de tolerar mi presencia. Cuando llegué a las primeras cruces de piedra, me detuve un momento para respirar profundamente y tranquilizar mi mente. Al entrar al cementerio, inmediatamente noté que el ambiente era distinto. El silencio seguía ahí, pero ya no me parecía inquietante. Era un silencio lleno de paz, como el que se siente en una iglesia antigua o en un bosque muy profundo. La luz del sol se filtraba entre las nubes de una manera muy hermosa, creando patrones dorados sobre las tumbas. Caminé directamente hacia el monumento circular del centro. Esta vez no sentí miedo ni ansiedad. Me senté en el suelo junto a las piedras antiguas y simplemente observé todo a mi alrededor. Las flores silvestres que habían aparecido misteriosamente el día anterior seguían ahí, frescas como si alguien las acabara de colocar. Cerré los ojos
y traté de concentrarme en lo que podía sentir más allá de mis 5 sentidos normales. Al principio no pasó nada, pero gradualmente comencé a percibir una presencia muy suave. No era amenazante ni inquietante como el día anterior. Era como estar acompañado por personas muy queridas que cuidan de ti sin hacer ruido. Abrí los ojos y ahí estaban. Las figuras del sueño se encontraban paradas alrededor del monumento, exactamente como las había visto durante la noche. Pero ahora podía verlas con total claridad, sin miedo ni confusión. Eran personas de diferentes épocas, todas con expresiones serenas y amables. La mujer de cabello gris que había hablado conmigo en el sueño se acercó nuevamente. Esta vez pude ver su rostro con más detalle. Tenía ojos muy bondadosos y una sonrisa que transmitía una paz profunda. «Ha regresado», me dijo con la misma voz lejana pero cálida. «Y esta vez vienes sin miedo, eso nos alegra mucho». Le dije que quería entender lo que estaba pasando, pero que ya no necesitaba una explicación científica. Solo quería saber si había algo que ellos necesitaran de mí. Ella sonrió y extendió su mano hacia las tumbas que nos rodeaban. «Solo necesitamos que la gente recuerde que este lugar es especial», me respondió. Me explicó que el cementerio había sido un lugar sagrado durante más de 1000 años. Los que descansan aquí no se aferran al mundo de los vivos por tristeza o porque no puedan partir, me dijo. Se quedan porque este lugar es un puente entre los mundos y su papel es cuidar y proteger a los que aún viven, especialmente a los habitantes del pueblo, que son como su familia extendida. Otras figuras se acercaron y comenzaron a hablarme. Un hombre mayor vestido con ropas de la época colonial me contó que había sido el primer alcalde del pueblo. «Durante mi vida ayudé a construir la iglesia y a organizar la comunidad», me dijo. «Ahora mi trabajo es asegurarme de que el pueblo mantenga su espíritu de unidad y ayuda mutua». Una mujer joven con vestimenta indígena se presentó como una curandera que había vivido en esas tierras antes de la llegada de los españoles. «Mi conocimiento sobre las plantas medicinales y las energías de la tierra sigue siendo útil», me explicó. «Cuando alguien del pueblo está enfermo, trato de guiar a sus familiares hacia las plantas correctas o hacia las personas que pueden ayudar». Cada una de las figuras tenía una historia similar. Habían sido personas que durante su vida habían servido a su comunidad de alguna manera especial. Maestros, sanadores, líderes espirituales protectores de la tradición, y ahora continuaban su servicio desde el otro lado, cuidando el bienestar del pueblo desde el cementerio sagrado. «¿Por qué puedo verlos?», les pregunté. «Porque tu corazón está abierto y tu mente no juzga lo que no entiende completamente», me respondió la mujer de cabello gris. «Hay muchas personas como tú en el mundo, pero pocas se dan la oportunidad de experimentar esta realidad porque tienen miedo o porque creen que solo existe lo que pueden tocar». Me pidieron que fuera un mensajero para ellos, no que contara su historia como algo sobrenatural o misterioso, sino que ayudara a la gente a entender que hay lugares en el mundo donde la frontera entre la vida y la muerte es más delgada, y que esos lugares deben ser respetados y cuidados. El pueblo de San Miguel de los Santos es especial porque sus habitantes han mantenido esa conexión, me dijeron. Pasé toda la tarde con ellas, escuchando sus historias y aprendiendo sobre la historia real del pueblo. Me contaron sobre eventos que nunca aparecieron en los libros de historia, sobre epidemias que fueron controladas gracias a remedios tradicionales, sobre conflictos que se resolvieron gracias a la sabiduría de los ancianos, sobre milagros pequeños que pasaban regularmente, pero que la gente consideraba coincidencias. Cuando comenzó a oscurecer, las figuras empezaron a desvanecerse gradualmente. «Debemos irnos», me dijo la mujer de cabello gris. «Pero recuerda que siempre estaremos aquí. Cuando regreses a tu ciudad, lleva contigo la paz que has encontrado en este lugar. Y recuerda que la muerte no es el final de todo, sino una transformación». Me quedé solo en el cementerio mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pero ya no me sentía solo. Sabía que estaba rodeado por presencias amorosas que habían elegido quedarse en ese lugar para continuar cuidando a los vivos. Era una sensación completamente nueva para mí. Sentir la muerte no como algo terrible, sino como una continuación diferente de la existencia. Regresé al pueblo cuando ya era de noche. Doña Carmen me esperaba en el patio de la posada con una taza de té caliente. No necesité contarle lo que había pasado. Ella podía verlo en mi rostro. «Se ve muy tranquilo, joven Roberto»,
me dijo con una sonrisa. Creo que ya entendió. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No tuve sueños extraños ni pesadillas, solo un descanso profundo y reparador. Cuando desperté, sentía como si hubiera cambiado fundamentalmente como persona. El mundo se veía igual, pero yo lo percibía de manera completamente diferente. Al día siguiente regresé a la Ciudad de México, pero llevando conmigo una nueva comprensión sobre la vida y la muerte. Retomé mi trabajo como psicólogo, pero ahora podía ayudar a mis pacientes de una manera más profunda, especialmente a aquellos que habían perdido a seres queridos y estaban atravesando procesos de duelo muy difíciles. Podía hablarles no solo desde el conocimiento académico, sino desde una experiencia real de que la muerte no es una separación definitiva, que el amor y los vínculos importantes trascienden la barrera física entre la vida y la muerte. Muchos de mis pacientes encontraron gran consuelo en esta perspectiva, y yo me convertí en un terapeuta mucho más efectivo y empático. Han pasado 6 meses desde mi experiencia en el cementerio de San Miguel de los Santos. He regresado 2 veces más al pueblo. Cada vez que visito el cementerio, puedo percibir las presencias amorosas que cuidan ese lugar. Ya no me sorprende ni me asusta. Es como visitar a viejos amigos. Doña Carmen me cuenta que desde mi primera visita, más personas del pueblo han comenzado a hablar abiertamente sobre sus experiencias en el cementerio. Ya no es un tema tabú o algo de lo que hay que tener miedo. Los habitantes han comenzado a ver el cementerio como lo que realmente es, un lugar sagrado donde sus antepasados continúan cuidándolos. He aprendido que hay muchos lugares como el cementerio de San Miguel de los Santos en todo el mundo, lugares donde la frontera entre los mundos es más delgada, lugares donde las personas con el corazón abierto pueden experimentar realidades que van más allá de lo que normalmente consideramos posible. La ciencia aún no puede explicar este tipo de experiencias, pero eso no significa que no sean reales o importantes. Como me dijo la mujer de cabello gris, hay muchas formas de entender la realidad, y todas son válidas cuando vienen del amor y el respeto. Ahora, cuando la gente me pregunta si creo en fantasmas o en vida después de la muerte, ya no respondo desde mi formación académica. Les cuento mi experiencia en el cementerio, y les digo que cada persona debe encontrar sus propias respuestas, pero también les aseguro que la muerte no es algo que debamos temer, es simplemente otra forma de existir. El cementerio de San Miguel de los Santos me enseñó que el amor verdadero no conoce fronteras, que las personas que nos han amado en vida continúan amándonos después de partir, que hay lugares en el mundo donde esa conexión se puede sentir de manera muy clara, y que todos nosotros, en algún momento, nos convertiremos en parte de esa red invisible de amor y protección que cuida a los que vienen después. Esta es mi historia. Una historia que cambió completamente mi comprensión sobre la vida, la muerte y lo que realmente significa ser humano. No les pido que me crean, solo les pido que mantengan su corazón abierto a las posibilidades extraordinarias que existen en nuestro mundo, porque la realidad es mucho más hermosa y misteriosa de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar.